La oposición venezolana convocó a un cabildo abierto el próximo 19 de abril. La Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, informó este viernes que hasta el próximo martes se activarán 1.500 puntos para censar a quienes respalden el referendo revocatorio. Esta información se ha dado a conocer el día 15 de abril por parte de la oposición, en donde se tiene detalles de que las últimas incidencias que se han venido dando con respecto tanto del lado de la oposición como del lado del CNE dejan en claro muchas cosas. Primero hay que destacar algunas declaraciones que me llamaron la atención para luego tener en cuenta cada una de las incidencias desde el punto de vista de la oposición, lo que está haciendo el CNI, qué puede pasar, cómo se está gestando el proceso y si será lento, será rápido, si desembocará en un referéndum revocatorio que tanto espera Venezuela y de tal manera poder determinar si el gobierno de Nicolás Maduro será revocado o no. Por un lado, se tiene la declaración del diputado de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, cuando aseguró que el referéndum revocatorio se encuentra activado. Pero, por el otro lado, se tiene la declaración en un programa muy conocido del canal Globovisión, Vladimira Launa, por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, diciendo que el referéndum no cumple con los requisitos para ser activado. En esta primera incidencia, ¿quién tiene la razón? ¿Realmente está activado? ¿No lo está? ¿Cumple los requisitos? La realidad es que a lo que se refería Guanipa, o por lo menos quiero entenderlo así, es que el referéndum o el proceso de gestación de los preparativos logísticos para que se lleve a un referéndum como tal ya está activado, no el referéndum en su esencia íntegra. Y a lo que se refiere Tibisay Lucena es a que sí, ella asegura que no cumple los requisitos, pero el motivo por el cual dice esto es que no hay sustento ni tampoco mucha fuerza en el objetivo o un objetivo claro del referéndum revocatorio. Claramente el objetivo obviamente es revocar el mandato, pero los mecanismos, las firmas, las demandas no están claras. Cuando en realidad eso debería estar por mayoría de los que votaron o todos los que votaron a favor de la oposición para su victoria en las elecciones parlamentarias, demanda un cambio y ese cambio es un referéndum revocatorio para empezar a gestar una transición política en el país. Por lo que no se puede tener mucha certeza acerca de lo que dice Tomás Guanipa porque no está activado aún el referéndum, sino el proceso de preparativos logísticos para que se tome la decisión del referéndum, si es que llega a tomarla y a aceptarla y también a aprobarla el CNE. Por lo tanto, el CNE por su parte dice que no está activado a través de Tibisay Lucena, que no cumple los requisitos, pero la realidad es que al parecer ha vuelto a contradecirse el Consejo Nacional Electoral porque ha recibido la solicitud y en 3 días hábiles va a entregar las planillas para el referéndum. Iniciamos con lo que ha tomado como medida principal la oposición el día de hoy, y es que informó que va a activar un cabildo. Esto quiere decir que se van a activar 1.500 puntos para recoger firmas y censar a quienes respalden la propuesta del referendo revocatorio para la salida constitucional del presidente de la República, Nicolás Maduro. En rueda de prensa, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, acompañado del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, el alcalde del municipio de Sucre del estado Miranda, Carlos Ocariz, y los diputados, también Delsa Solórzano y Jorge Millán, anunciaron que este 19 de abril realizarán un cabildo abierto en el Parque Miranda de Caracas en respaldo a la petición de las planillas para recoger firmas. Aquí la clara estrategia de la oposición es, inicialmente, empezar a gestar un proceso de campaña política que apoye la demanda social que va a sustentar las firmas verificables que deberían ser verificables para iniciar el proceso del revocatorio. Ya la oposición ha arrancado con las campañas políticas y la realización de este cabildo implica una campaña política para que digamos, el deseo, la demanda, la fuerza política, el apoyo, las movilizaciones de la recolección de firmas se basen en la convicción de que el referéndum revocatorio realmente va a ser aprobado y es una necesidad política para una oposición que ha establecido una agenda
partidista, pero no ha establecido una agenda para el país. La agenda de la oposición es una agenda del partido, y la agenda del partido es propiciar un cambio político a través de los mecanismos constitucionales para que se generen las condiciones que le permitan crear una agenda para el país, pero no tiene la oposición, y esto es una realidad, no tiene una agenda para el país. Por lo tanto, no tiene un proyecto político para el país, sino un proyecto político para el partido. Es decir, un proyecto político endógeno, no un proyecto político exógeno. Y hablo de endógeno porque es un proyecto político que beneficia las bases del partido, pero no es exógeno porque no beneficia las bases de apoyo político nacional que van a generar las condiciones para que la estabilidad política devenga en una agenda que propicie cambios en la agenda económica. La plataforma de este cabildo agrupa las fuerzas políticas de la oposición de la MUD y anunció la instalación de 1.500 puntos en todo el país para comenzar con el censo, con el fin de organizar a las personas que respaldarán el referendo para revocar el mandato del presidente Maduro. La representación política de la MUD convocó a sus seguidores a realizar cabildos abiertos el próximo martes, cuando se celebra el 206 aniversario del 19 de abril de 1810, que marcó el inicio de la lucha por la independencia en Venezuela. A partir de ese día, la oposición, aprovechando la incidencia y también la convergencia con ese punto en la historia venezolana, iniciará este cabildo, que no es más que una campaña política para empezar a informar, concienciar, también a persuadir a través del discurso político partidista sobre la recolección de firmas. Luego se instalarán los 1.500 puntos, que van a ser puntos en los cuales a los cuales se van a dirigir los venezolanos que respalden la propuesta de revocatorio para firmar y censarse. Es un censo que estamos haciendo en todo el país para organizar a más de 4 millones de personas que tienen que firmar el referendo revocatorio presidencial, precisó Carlos Ocariz. Jesús Torrealba dijo que el 1% que solicita ahora el CNE no aparece como requisito en ninguna de las resoluciones que regulen las solicitudes de referendos dictados por el organismo Comicel. En este caso, ¿a qué se refiere exactamente Chuo Torrealba? El artículo, si no me equivoco, el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela habla de que todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables, pero establece muy claramente que cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieran votado a favor de la revocación siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al 25% de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato. ¿Qué sucede? El CNE solicita un 1% de las firmas como requisito en ninguna para poder iniciar y aceptar la solicitud. Es decir, un 1% de firmas, pero este requisito no está ni en las resoluciones de el sistema de regulación de referendos del CNE, no está, porque establece que debe primero darse un proceso de firmas preliminar que puedan avalar el manifiesto del pueblo, y una vez que se puedan verificar estas firmas se aceptaría la solicitud, no el revocatorio sino la solicitud. Por lo tanto, se procedería a que se entregarían las planillas para las firmas como tal, que van a determinar si un 20% del padrón electoral, es decir, un 20% de los venezolanos y venezolanas inscritos en el registro electoral apoyan el revocatorio. Si este 20% apoya el revocatorio, se iniciará el referéndum revocatorio, y en el referéndum revocatorio ya como tal, cuando un número igual o superior al 25% de los electores apoyen la propuesta, es decir, si un 25% apoya la propuesta del revocatorio en el referéndum, ya se consideraría revocado el mandato. Es un invento de planilla para entregar otras planillas y contraplanillas, cuyo objetivo es torpedear, obstruir, bloquear el derecho de los venezolanos de sacar a Maduro de la presidencia, agregó Chuo Torrealba. Si bien el CNE está actuando de una manera muy burocrática, porque hay que decirlo, las trabas precisamente burocráticas son lo que constituye un conjunto de regulaciones a través de resoluciones creadas una y otra vez por, en este caso, el organismo electoral, que solicitan primero un 1% de las firmas. Luego solicitan firmas preliminares para
ver si se aprueba la solicitud. Luego firmas para el revocatorio, y es un conjunto de firmas, como lo dice Chotorreal, planilla tras planilla, para de alguna u otra forma ralentizar el proceso, por lo que se observa. Para activar el mecanismo del revocatorio, los solicitantes deben entregar previamente al CNE el equivalente al 1% del registro electoral. Es decir, un 1% de las personas inscritas en el registro electoral debe firmar. Luego eso se entrega al CNE, y de esa manera es que se puede aceptar la solicitud. Es decir, son unos 20 millones, o actualmente en 20 millones de electores está estimado el registro electoral en Venezuela. De esos 20 millones, un 1% debe votar para que sea aceptada la solicitud. De resultar admitido el 1%, los solicitantes deben recoger nuevas firmas equivalentes al 20% de los electores, aproximadamente 4 millones de personas, para validar la convocatoria de elecciones revocatorias del mandato presidencial. Es decir, y si pueden, anoten esto porque es una información muy interesante que nos conviene a todos. Estos son los pasos para que se dé el proceso revocatorio. Y digo que nos conviene a todos porque no hablo de la intención, digamos, personal o no, de que haya una revocación del mandato de Maduro, sino una estabilidad política y democrática en Venezuela, independientemente se apruebe o no el revocatorio. ¿Qué sucede? Se entrega el 1% en firmas del registro electoral. Es decir, un 1% de las personas que votan en Venezuela debe firmar este conjunto de planillas que serán entregadas al CNE. Una vez que esto suceda, se aprueba la solicitud del revocatorio. Si se admite el 1%, si lo admite el CNE, se deben recoger nuevas firmas, es decir, entregar nuevas planillas que lo hará el CNE. Y estas nuevas firmas deben recoger un 20% de los 20 millones de electores, es decir, unos 4 millones. De esos 20 millones deben firmar y deben avalar esta planilla, para que de esta forma, una vez sea aprobada, como tercer paso se valida la convocatoria. Es decir, el siguiente paso sería convocar al proceso de referéndum, y allí si un 25% ya apoya la revocación del mandato de Maduro, este quedará inmediatamente revocado. Explicó que inicialmente la oposición tenía previsto recoger las firmas del 1% el próximo martes, pero requerían previamente de un formato de planilla que esperan les sea entregado por el CNE. ¿Qué quiere decir? Que las planillas hasta ahora serán entregadas el próximo martes, pero el formato implica más trabajo de diseño. Por lo tanto, esto lo va a entregar el CNE. Jesús Torrealba dijo que el 1% que solicita el CNE no aparece como requisito en ninguna de las resoluciones que regulan las solicitudes de referendos dictados por el CNE. Es un invento de planilla, dice Chuo Torrealba. El presidente de la Asamblea Nacional y secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Salud, por su parte, dijo que los opositores están empeñados en transitar y en agotar todas las vías democráticas, constitucionales, pacíficas y electorales, y a superar todos los obstáculos que fuera menester para salir de este gobierno con fórmulas constitucionales. Las fórmulas constitucionales son el referéndum o incluso una enmienda constitucional para reducir el mandato, que implicaría ya un proceso en el que Maduro quedaría aislado en cuanto a tiempo, porque tendría menos tiempo para actuar. El referéndum llegaría más rápido, colisionaría con una situación de presión que ve actualmente Maduro por la inestabilidad política que hay en Venezuela, y llegaría más rápido el proceso. Del lado del CNE, se asegura que entregará en 3 días hábiles las planillas para el referéndum. Desde este jueves, el CNE dio por recibida la solicitud de referéndum revocatorio presidencial. Sin embargo, el rector Luis Emilio Rondón informó que el ente esperará hasta el próximo martes para revisar las firmas consignadas por la MUT. En la reunión del directorio del CNE de este jueves, se acordó no entregar el formulario que requiere el 1% de rúbricas o del electorado para solicitar el referéndum presidencial. Es decir, no se va a dar al juez la planilla, debe recoger 1% de los 20 millones de votantes para que sea aprobado la solicitud. Luego un 20% en firmas, es decir, 4 millones de los 20 millones que hay, para de esa manera aceptar y convocar un referéndum, y ya ahí se daría paso a un referéndum revocatorio en Venezuela. Según el portal web del CNE, en el que se afirma que el Poder Electoral da por recibida la solicitud de revocatorio, la revisión de las firmas tiene el propósito de constatar que corresponden a ciudadanas y ciudadanos debidamente inscritos en el registro electoral. Y es una medida que, si bien puede ser
muy obstaculizante, muy burocrática para la oposición. Es una medida que debe darse. Y lo digo porque actualmente en Venezuela el registro electoral se encuentra, digamos, muy fraudulento. ¿Por qué? El proceso de cedulación que se gestó o que se dio durante el gobierno de Hugo Chávez a inmigrantes colombianos para votar a favor de el gobierno en el referéndum revocatorio del sí y el no para decidir el futuro, la permanencia de Chávez, que ganó el sí en aquel entonces, o también el proceso de votaciones y de elecciones en las elecciones presidenciales de 2012 entre Hugo Chávez y Enrique Capriles Radomski. Convocaban y también generaron un proceso en el que se cedulaban inmigrantes colombianos para que aparecieran en el registro electoral como venezolanos y fuera una mayor cantidad de votos y base de apoyo electoral, obviamente ilícito, para Hugo Chávez. Por lo tanto, hay en el registro electoral cedulados como venezolanos, que en realidad son colombianos, y votan y aparecen en el registro electoral venezolano, así como personas que están fallecidas y aparecen también inscritas en el registro electoral y aparecen como votantes activos cuando en realidad están fallecidos y su estatus civil es el de la situación en que están difuntos. Por lo tanto, hay muchas irregularidades que deben ser revisadas. Por ello se da tiempo a que se restablezca esto, se reforme el sistema del registro electoral para luego el CNE entregue el 1% o las planillas que deben recoger el 1%. Luego, repito, que se entreguen las planillas que deben recoger 1% de los 20 millones de votantes en Venezuela, se aprueba la solicitud. Luego se entregan planillas para recoger 20% de los 20 millones de votantes, que son 4 millones, para que se convoque revocatorio. Y si esto pasa, se convoca revocatorio y en el revocatorio ya prácticamente la decisión podría estar tomada de acuerdo a la demanda de Venezuela. Por lo tanto, esta estrategia de la oposición debe pasar por establecer puntos en lugares públicos concurridos en masas para que pueda haber una mayor cantidad de firmas y de apoyo. Que el censo sea con firmas verificables, claramente establecidas, escritas, para que no haya irregularidades y por lo tanto el CNE debe tener en cuenta que la solicitud, o esto lo debe tener en cuenta para tener marcos de interpretación al momento de su aprobación y de su estudio, que la solicitud de revocatorio no solamente está avalada por las firmas y por la oposición, sino está avalada por el manifiesto del pueblo que aparece en la resolución del CNE, que debe tomar en cuenta también una mayoría nacional que pide un cambio, son los que votaron a favor de la oposición en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y una demanda social que crece. Por lo tanto, creo que hay más de 1.001 motivos para que la solicitud sea aceptada, es decir, el 1%, luego se pase a las firmas ya definitivas. Estas son firmas preliminares. Luego las firmas definitivas, como segundo paso, que darían inicio a la convocatoria al proceso revocatorio en Venezuela. Estas son las incidencias de un proceso que parece hasta ahora inminente, que una vez se gesten estos tres pasos, se dará inicio al proceso revocatorio que marcaría o marcará sin duda, si llega a darse, un cambio y una transición política en Venezuela de carácter histórico.